no relativa, la verdad absoluta de cómo ser salvos. Bien, primeramente te digo por qué la necesidad de ser salvos. La necesidad de ser salvos es que nuestro Dios creador es un Dios santo y puro, y delante de su presencia no admite el pecado. Primeramente te comparto porción de la Biblia, Romanos capítulo 3 y versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que porque somos pecadores, estamos separados, apartados de la presencia de Dios. Si usted dice, bueno, pero yo no hago cosas malas, yo no soy un pecador. Mira, la Biblia dice en el libro de Santiago, cualquiera que quebranta uno de los mandamientos se hace culpable de toda la ley. ¿Sí? Porque es el mismo Dios que ha dado la ley, para mostrarnos cuál es nuestra condición. ¿Alguna vez dijiste algo que no era verdad? Aunque sea una sola vez. Y yo sé que lo dijiste más de una sola vez. Que hemos dicho cosas que no son verdad. Si no es verdad, ¿qué es? Mentira. Y no hay mentira piadosa. La mentira es mentira. Y cualquiera la mentira que hayas dicho ya nos convierte, nos hace personas mentirosas, personas que no hemos dicho la verdad. Cosas muy simples como si alguien te llama y le dices a tus familiares o las personas que están contigo, decirle que no estoy. Y es algo muy simple, pequeño parece, pero es mentira. Ya estamos mintiendo. O quizás te hacen una pregunta y tu respuesta tendría que haber sido sí y dices no, y ya es una mentira. Y eso nos hace mentirosos, y por tan solamente eso ya hemos quebrantado toda la ley. Quizás en alguna oportunidad codiciaste algo que no era tuyo, codiciaste algo que tenía otra persona. Y Dios dice en sus 10 mandamientos de que no codiciemos nada de nuestro prójimo. Y ya eres un codicioso y ya eres un pecador. Quizás alguna vez llevaste algo de algún lugar que no era tuyo, aunque sea una lapicera. Muchas veces me ha pasado, eh, tengo personas que por allí vienen y me regalan un lápiz, una lapicera. Como pastor uso mucho de lápiz y lapicera, pero de repente alguien viene y me pide, pastor, ¿me presta la lapicera? Sí, toma, la presto, pero nunca más me la devuelven. Y usted dirá, bueno, pero fue sin querer. Bueno, pues es un hábito pecaminoso. ¿Por qué? Dios dice, ¿podrá hacer bien el hombre estando habituado a hacer mal? Entonces somos pecadores. El pecado nos separa de Dios. Esta es la realidad. ¿Cómo me acerco a Dios? Yo puedo de alguna forma, de alguna manera, solucionar por mis propios méritos, por obra, por dinero, por lo que fuese, y ganarme esta relación con Dios y ser salvado. Pues bueno, te llevo ahora al libro de Efesios. Esto lo estuvimos viendo anteriormente en los libros de los Salmos, ayer. Pero ahora lo vamos a ver de otro pasaje, el libro de Efesios, capítulo 2 y los versículos 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dios ha determinado de que no podemos ser salvos por méritos propios. Anteriormente habíamos visto ayer de que es tan alto el precio de la redención, es tan alto que no se puede pagar. Dios tenía que suplirlo porque era el único que podía pagarlo con su sangre derramada en la cruz. ¿Y qué precio tiene la sangre de Cristo que pudieras tú pagar? No hay ninguna obra, no hay ninguna cantidad de dinero que pueda equivaler al mismo valor de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es superior, porque es Jesucristo 100% Dios, 100% hombre, dando su vida por ti y por mí, resucitando para mostrar que Él es quien dice ser, y de esta forma que tú creas en Él para que Él te perdone. Entonces vemos la necesidad de ser salvo. Vemos que es imposible que seamos salvos por nuestras propias obras.
Entonces, ¿cómo somos salvos? Somos salvos mediante la fe en Cristo Jesús. Al oír en este instante tú esto, estás escuchando el Evangelio de Jesucristo. Al oír la palabra de Dios, el Evangelio, Dios, el Espíritu Santo, va a estar trabajando en vos, convenciéndote, no yo, Dios, el Espíritu Santo. Vas a entenderlo y al final vas a tener que tomar una decisión por lo que has escuchado el Evangelio. En 1 Corintios, capítulo 15, el Evangelio dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo? Por tus pecados, mis pecados. No murió para estar en una estampita o estar en una imagen y para hacer un ritual sobre eso. No, Él murió para perdonar tus pecados, para cargar la culpa de tus pecados y los míos, para pagar por lo que nosotros habíamos cometido. Dice que lo hizo conforme a las Escrituras. Significa que ya de esto se profetizó. Y te animo, posiblemente mañana lo hacemos, en Isaías 53 vamos a tomar un tiempito para ver que estaba profetizado de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión para llevar nuestros pecados y salvarnos. También dice el Evangelio que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La obra de salvación la hizo Dios en la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí en la cruz Él dijo, consumado es, está hecho, está terminado. La obra por la cual vine a ser, consumado es. No puedes añadirle nada para ser salvo. Solamente debes creer en el Señor Jesucristo. Te voy a compartir un pasaje que está en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos, capítulo 16 de Hechos, versículo 31, muy famoso el versículo. El 30, allí dice, sacándolos, está Pablo y Silas, habían estado encarcelados, el carcelero los está sacando porque ha sucedido algo sorprendente allí en la cárcel. Te invito a que leas Hechos 16 para entenderlo. Pero el versículo 30 dice el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo sacó a Pablo, lo sacó a Silas y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? En ese instante podrían haber dicho, muy bien, lo primero que tienes que hacer es sacramentos, o pues tienes que hacer obras, o tienes que dar dinero, o tienes que bautizarte, tienes que empezar a asistir para lograr la salvación. No dicen esto. Este hombre quiere saber qué hago para ser salvo. Quizás ahora tú quieres saber qué hacer para ser salvo. Aquí está la respuesta. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cada persona que cree en el Señor Jesucristo es salvo. ¿Qué significa creer en el Señor Jesucristo? Primeramente, creer en el Señor. Esto significa Dios, Señor, amo, dueño de todo. En el Señor Jesucristo. Jesús, el Cristo. Jesús significa el Salvador. Eso significa la palabra Jesús o Jesúa. El Salvador. ¿Crees en Dios, el Salvador? Cristo es igual que Mesías. Cristo en griego, Mesías en hebreo. Y significa el ungido, el enviado de Dios. Entonces, Dios, el Señor, Salvador, enviado. Si no es el Salvador, ¿para qué vino Cristo? Tiene sentido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, ¿cómo expresas tu fe en Cristo? ¿Cómo expresas tu fe? Con tu boca y con tu vida. Con tu boca expresas tu fe. Y en el libro de Romanos, capítulo 10, hay una de las formas que se expresa. ¿Cómo expresar tu fe? Dice Romanos capítulo 10, versículo 8.
al final, esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, debes creer que Jesucristo es quien dice ser, Dios, el Salvador, el enviado, que murió en la cruz conforme a la Escritura por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Primeramente debes creer en el Señor Jesucristo. Si tú crees en tu corazón, esto te va a llevar a pedirle, confesarle, hablar con Él, decirle, Señor, sálvame. El ladrón en la cruz dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El publicano en el templo, dice en el Evangelio, sin alzar sus ojos, golpeó su pecho diciendo, sé propicio de mi pecador. Por fe en nuestro corazón, creyendo en Él, vamos a ir y le vamos a invocar y le vamos a pedir que nos salve. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Usted quiere ser salvo? ¿Usted quiere tener la seguridad de ir al cielo? Mira, lo que necesita es creer en el Señor Jesucristo, creyendo en lo que Él ha hecho en la cruz y que Él pagó el precio por tus pecados. Decirle a Él, Señor, sálvame. Señor Jesucristo, creo en ti, sálvame. ¿Y sabe qué? Inmediatamente, dice la Biblia, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Puedes tener la seguridad de la salvación. Por último, voy a terminar con un pasaje más que está en Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, Primera de Juan, está al final de tu Biblia, yendo hacia el final de tu Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna. Qué lindo, ¿no? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. No importa cuán religioso seas. No importa cuántos santos o dioses tengas y adores. Mire, si no tiene a Cristo, no tiene la vida. De hecho, para venir a Cristo tienes que renunciar a todos los demás. Te lo voy a explicar una vez más de esta forma. Imagínate que esta tarjeta, este señalador, eres tú. ¿Sí? La Biblia tiene una frase que se llama en Cristo. En Cristo. Se repite muchas veces. Cuando tú crees en Cristo, vamos a dar cuenta que esta Biblia representa la persona de Jesucristo. Cristo es la vida eterna. Eres tú este. Cuando tú recibes a Cristo, cuando tú crees, cuando tú le pides que te salve, tú tienes a Cristo, pero tu vida ahora está en Cristo. ¿Sí? Escondida en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Jesús prometió que los que oyen su voz, mis ovejas oyen mi voz, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Porque estamos en Cristo. Voy a seguir compartiendo más de esto en los próximos videos. Pero si este es el instante que has entendido cuánto te ama Dios y lo que ha provisto Dios por ti, y tú estás buscando por otros lados, quiero que sepas que la Biblia dice, en Cristo puedes ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo. No te dice cree en la iglesia bautista, no te dice cree en la iglesia tal, fulano de tal, mengano de tal. No te dice que vayas y que el pastor te va a poner la mano y vas a ser salvo, ni que te van a echar agüita o hacer algo especial y con eso te vas al cielo. No, el único que puede perdonar pecado es Cristo, porque Él murió en la cruz, por ti y por mí. Te invito a que creas en Él. Y si crees en Él, en el lugar donde estés, habla con Jesús y dile, Señor, creo en ti, perdona mis pecados, entra en mi corazón. Y Él lo hará. Que Dios te bendiga y nos veremos mañana en la próxima transmisión.